Dios, gloria al Señor. Mateo 5, del 17 al 20. Cristo, el cumplimiento de la ley. Esa es la meditación de esta tarde. Con la ayuda del Señor, póngase en pie conmigo. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Si ustedes la tienen ya la cita lista ahí. Cristo, el cumplimiento de la ley. Mateo 5, 17 al 20. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Y leemos la palabra del Señor que dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Oramos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos, exaltamos tu precioso nombre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor, Jesús, el Cristo, por cuyos méritos, Señor, por cuyo sacrificio redentor en la cruz y mediante la resurrección, ahora nosotros hemos obtenido, Señor, el privilegio, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Señor, gracias por esa bendición. Gracias porque es la justicia del Cristo en nosotros la que nos hace dignos delante de ti. Bendito Dios que podamos entender esto mediante tu palabra, Señor, en esta tarde. Bendito Espíritu Santo, ministranos de principio a fin, revélanos a Jesús como el Cristo y ayúdanos a entender la justicia de Dios que es por la fe en tu amado y eterno Hijo, nuestro Señor Jesús. Habla en nuestro corazón, instruye, toma control de palabras y pensamientos, Señor. Sé tú enseñándonos a cada uno de nosotros en esta hora. Por Jesús el Cristo lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Ya están sentaditos. Gloria a Dios. Bien, mis amados, es importante que nosotros entendamos y que tengamos presente lo que la fe del Evangelio significa para los que hemos creído. En esta cita de la Escritura está hablando el Señor Jesús y es parte de las enseñanzas que dio a sus discípulos en el famoso, o lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y ahí no solo habló de las bienaventuranzas, que ya las escudriñamos y ya las meditamos en su momento y de manera detenida, sino que el Señor hace una, por así decirlo, una relación de los aspectos más importantes de su doctrina. Amén, hermanos. De la doctrina del Cristo, de la doctrina que Dios le dio para que trajera a este mundo. Como el Señor mismo dijo, mi doctrina no es mía. Amén. Él lo que vino a enseñar es lo que ya Dios había enseñado a su pueblo. Amén. Y esta enseñanza, mis amados, si nosotros somos cuidadosos o somos un poquito acuciosos, la encontramos en todo lo que es los libros de la ley, lo que se conoce como el Pentateuco, como la Torá, y el resto de los escritos del Antiguo Testamento que son conocidos como los profetas. Amén, amados. Entonces, ahí Dios da una serie de enseñanzas, instruye a su pueblo, amén, y principalmente les anuncia el advenimiento del reino de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Les anuncia el advenimiento del gobierno de Dios sobre los hombres. Y precisamente de ese gobierno de Dios, el Señor hace unas revelaciones preciosas que nosotros las
las conocemos y las tenemos claro y las hemos escudriñado en su mundo. Recordemos lo que dice Salmos capítulo 2 acerca del Cristo, acerca del Mesías. Dice el versículo 7: yo publicaré el decreto. Está hablando el Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Está hablando nuestro Señor Jesús como el eterno Hijo de Dios. Dice: yo publicaré el decreto. Está hablando como el Rey eterno que Dios estableció. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y encontramos esa contradicción, esa contradicción lingüística, que es: yo te engendré hoy. ¿Cómo es eso? Te engendré hoy. Porque el Cristo, hermanos, no es un ser creado. El Hijo eterno de Dios es eternamente engendrado, es decir, eternamente originado en el Padre. Amén, hermano. Entonces, por eso es que y empieza este capítulo 2 del libro de los Salmos diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Amén. ¿Recuerda usted esa cita? Dice: porque se levantarán los príncipes de la tierra y los reyes, dice, y consultarán unidos contra Jehová y contra su Cristo, contra su ungido. Hola, hermano. Pero yo he puesto, dice Dios, sobre Sión, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice Dios. Amén, hermano. Y el Señor, vamos allá a Salmos, por favor. Salmos capítulo 2. Para que veamos cómo es que Dios está dando el anuncio desde en toda la Escritura, principalmente en el Antiguo Testamento, el anuncio acerca del Mesías Cristo y de su reino. Hola, hermano. Miren, Salmos capítulo 2 dice, versículo 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y entonces dice el versículo 7: yo publicaré el decreto. Y ahí habla el rey, que es el Cristo, el rey eterno. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Y dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Amén. Dios le dice: tú vas a gobernar sobre todo. Amén. Y dice, versículo 12: honrad al Hijo. Y esta es una amonestación del Espíritu Santo, para que el Padre no se enoje y perezcáis en el camino. Entonces Dios está mandando por medio del Espíritu Santo en esta escritura a honrar al Hijo, es decir, a adorarlo como se adora al Padre. Amén. Dios está diciendo y confirmando que el Hijo es Dios igual que Él y que Él es digno de recibir adoración. Honren al Hijo, adoren al Hijo. Amén. Y dice: para que el Padre no se enoje y perezcáis en el camino. Aquí la traducción dice: para que no se enoje, pero está hablando de Yahweh, del Jehová, del Padre. Amén. Dice: para que Yahweh no se enfurezca y perezcáis del camino de justicia, dice la traducción más literalista de este versículo. Pues se inflama de pronto su ira. ¿Qué provoca la ira de Dios para con los hombres? Dice: no honrar al Hijo. Hermanos, debemos tener claro nosotros que si Dios en su gran misericordia nos ha querido revelar la fe del Cristo, la fe de su Hijo, primero tenemos un privilegio único y precioso, grande, merecido. Pero segundo, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Y es que necesitamos anunciar a este Hijo de Dios, a este Rey eterno. ¿Sí? Debemos anunciar que ese eterno Hijo de Dios
debe ser creído y reconocido como Dios y adorado. ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué? Porque el que no reconoce a Jesús como el Cristo, el eterno ungido de Dios, aquí está hablando, este capítulo 2 está hablando de Cristo totalmente. El que no, la persona que no reconoce a Jesús como el Cristo eterno de Dios, como el eterno ungido de Dios, la ira de Dios está sobre él. Entonces, seríamos demasiado insensibles si no nos preocupamos porque la gente conozca de Jesús, porque la gente crea que Jesús es el Cristo y porque la gente adore igual que usted y yo hacemos y honramos al Hijo. Amén. ¿Por qué? Porque el que no lo hace dice que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Y aquí dice, se inflama de pronto su ira. El que no reconoce al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús, y le adora y le sirve y reconoce su dominio, su señorío sobre él, tiene la ira de Dios sobre él y dice, perecerá del camino de justicia, es decir, no serán salvos. Creo que a veces nosotros, hermanos, estamos siendo muy egoístas con esta fe del Evangelio. Porque no pensamos en la muerte de los que no conocen. Y no en la muerte física, en la muerte eterna, hermano. Y que solo en esta vida hay la oportunidad de que estas personas oigan. Como dice la Escritura, mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Pero pareciera como que tenemos todo el tiempo del mundo y como que yo ya creí, como quien dice, yo ya estoy salvo, hay que le ahoguen los demás. Y como dice aquel himno, que mueran los feos. Yo no soy tan feo, que mueran los demás. Entonces, dice ahora, mire, la fe en el Hijo de Dios es fundamental para recibir la bendición de Dios. Dice, bienaventurados, ¿sí? Supremamente benditos aquellos que confían en Él. Hermano, tenemos la suprema bendición de Dios en el Cristo. Pero el Señor, dije, da sus leyes a su pueblo. Amén. Y usted y yo encontramos desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro, por lo menos el que nosotros tenemos aquí, en el orden que lo tenemos en las Escrituras, que conocemos. El Señor primero anuncia su ley. Lo primero que Dios da, hermanos, es su pacto. ¿Por qué no empezó con Isaías? La revelación de Dios. No, primero fue la revelación del Génesis. ¿Eh? Del origen de todas las cosas. ¿Sí? Y luego la revelación de Dios en cuanto a su ley, a sus mandamientos. Los mandamientos de Dios, hermanos, no están abolidos. La ley de Dios no está derogada. Me aviso. Si bien es cierto, usted y yo, como dice la Escritura, no seremos salvos por las obras de la ley o por cumplir la ley, pero la ley de Dios está más vigente que nunca. Esa no tiene vencimiento. Y lo que dice el Señor aquí en la cita de Mateo que leí, hasta que pasen el cielo y la tierra, dice, no pasará ni una jota, ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que la palabra de Dios, que además está referida a su pacto y a la revelación del Cristo, está vigente eternamente. Las leyes de los hombres pueden tener fecha de vencimiento, aunque hay algunas leyes que tienen ya un montón de años y no se han derogado, ¿verdad? Y ahí están vigentes y todas desactualizadas, ¿verdad? Le hablan de colones, pero ahí están vigentes. O sea, mientras el legislador no cambia la ley sigue vigente. Amén. Entonces, en la ley, en su palabra,
Dios da sus mandamientos, Dios instruye a su pueblo, amén. Dios le da su ley, Dios le dice, esto es mi voluntad. Pero mi voluntad pasa porque ustedes reciban mi reino y esperen mi reino. Amén. Amén. Ya aquí Dios dice, yo publicaré el decreto. Y dice, más, veamos aquí, dice, yo he puesto mi rey sobre Sión. Mire el versículo 6, leamos por favor, en Salmos capítulo 2 estamos. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Padre acerca del Hijo? Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Si ustedes, miren esto por favor, si ustedes, está diciendo Dios, le está diciendo al mundo, si ustedes no reconocen el gobierno de mi Hijo, el gobierno de mi ungido, ¿está conmigo? El gobierno de mi Cristo, porque ahí, ¿cuál dice el versículo? El versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Cristo, contra su ungido. Entonces Dios está hablando del gobierno de su Cristo, de su ungido. Y dice, usted dice, van a rechazar la fe en el Cristo, los reyes y los príncipes de la tierra. ¿Sí? Pero eso no cambia que yo haya establecido a mi Hijo como rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. El trono de Dios está siendo referido cuando dice Sión, mi santo monte, el lugar donde Dios habita, el trono de Dios. Mi rey es el Cristo, dice. Amén. El reinado del Cristo prometido en Isaías 9, 6 y 7, que dice, el versículo 7 de Isaías 9, lo dilatado de su imperio y la paz, dice, que trae el Mesías Cristo, no tendrán límite sobre el trono de David. Hola. ¿Qué es no tener límite, no? No va a tener fin. ¿Sí? Disponiéndolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ese es el reinado de Dios, del que está anunciando y del que le dice a su pueblo que esperen y que crean que vendrá. Amén. Amén. En el libro de Daniel encontramos a ese Cristo revelado como el Hijo del Hombre. ¿Está oyendo, hermano? Vamos a Daniel 7, por favor. Sí es. Mire esto. Los rabinos y los maestros de la ley judía, en el tiempo de Jesús, ellos estaban esperando, ¿me pone su atención por favor? Ellos estaban esperando que el Mesías surgiera en esos días, porque de acuerdo a la profecía de Daniel, el tiempo en el que el Mesías había de venir era precisamente ese. Dios le dio a Daniel la revelación del advenimiento del Mesías Cristo en fechas específicas, en un tiempo específico. Pero veamos la primera revelación del Cristo aquí como parte de la divinidad. Amén. Como uno que está a la par de Dios, a la par del Padre. ¿Está conmigo? Versículo 13 de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Por qué le llama hijo de hombre? Porque tenía una apariencia como de hombre. ¿Está conmigo, no? Pero mire, venía, dice, con las nubes del cielo. ¿No le da algún recuerdito de lo que dice Apocalipsis 1:7?
He aquí que viene con las nubes. El Cristo. Pero aquí aparece con las nubes también, amén. Ahora, y estas nubes habla de lo que, de la corte, por así decirlo, que le acompaña, amén. Ahora dice eso, ¿sí? Ahora, toda la revelación, si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, la revelación de Dios siempre es relacionada con las nubes y con el cielo. Solo a Dios se le relaciona con las nubes y con el cielo. Pero aquí dice, uno que venía, dice, con las nubes del cielo. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo es que entonces este es otro Dios? Es el eterno Hijo de Dios, es el Cristo. Ahora dice, mire, uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día. Él venía a presentarse delante del Padre. Amén. Y le hicieron acercarse delante de él. Pero mire el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Pare ahí. Ese es el reino del Cristo. Ese es el reino que Dios le está prometiendo a su pueblo. Y ese es el reino que el Señor Jesús confirma cuando dice allá en Marcos 1, 14 y 15: el tiempo se ha cumplido. Hola. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El que Dios prometió. Y el reino de los cielos, dice, este reino de Dios. El reinado eterno del Mesías Cristo se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús en otras palabras? Yo soy el Cristo, el eterno Rey prometido para el reino de Dios. Hermano, ¿está conmigo? Óigame, los judíos que conocían la ley, cuando oyeron esto, debieron entender de qué estaba hablando. Porque en el Antiguo Testamento no se menciona otro reino de los cielos que no sea el reino de Dios. Amén. O el gobierno de Dios. Ahora dice aquí, miren, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Amén. Es que la gloria del Cristo, hermanos, es una gloria eterna. Ante esa gloria nadie puede resistirse. Amén. Nosotros podemos querer o no querer o no estar de acuerdo con el presidente X de cualquier país, pongamos de Estados Unidos, pero que usted y yo no estemos de acuerdo, eso no le quita que él siga siendo el presidente. Y que lo que diga se cumpla. O si usted no le cae bien, digamos, el presidente del país, pero igual se lo tiene que comer con dulcito, ¿verdad? Se lo tiene que tragar con ella, hasta con el palito, ¿verdad? Porque no hay forma, está conmigo, ¿no? No hay forma de que el poder otorgado, en este caso para un hombre, digamos, y eso conforme a la ley, ¿está conmigo, hermano? No se me pierda, por favor. Conforme a la ley, se supone que los gobiernos surgen de conformidad a la ley, ¿verdad? Porque si no, ya no es un gobierno legal, ¿verdad? Entonces, el gobierno del Cristo, el gobierno del Cristo, del eterno Hijo de Dios, está sustentado por la ley. Hola. Amén. Y Dios dice que le dio dominio, gloria y reino. Se lo dio en la eternidad. ¿Aquí dónde está? Está en el cielo. Está en la eternidad y se lo dio. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Sigamos ahí. ¿Está conmigo? Su dominio, ¿qué dice? Es dominio eterno. Y su
que nunca pasará, y todavía lo reconfirma, y su reino, uno que no será destruido. ¿Va? Y le quieren poner al Señor Jesús títulos de maestro, de profeta. Sí, es que hay otros profetas, está Mahoma, está. No, nada que ver. ¿A quién dice? ¿A cuál de los ángeles? ¿A cuál de los seres creados que tienen una preeminencia de acuerdo a las escrituras? Dijo Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál le dijo? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Por eso es que cuando el Señor Jesús cuestiona a los judíos de su tiempo, les dice: ¿y de quién es hijo el Cristo? De acuerdo a la escritura, vamos a la escritura, ustedes la conocen. Leyeron rapidito porque miren, para discutir conocimiento de la Biblia, Dios mío, mira, hay un montón de sabios profundos. Sí, que se jactan de conocer toda la escritura. Y el Señor les dijo: vaya pues, usted te mete a preguntar, ¿de quién es hijo el Cristo? Yo todo, de David. Y pues sí, claro, y la escritura dice que es linaje de David. Vaya, entonces contéstenme por qué David en el espíritu le llama Dios y le llama Señor. Cuando dice en el Salmo 110:1, léalo conmigo por favor. Hola, hola. ¿Tiene 110:1 usted ahí? ¿Qué dice ahí, hermano? Mire, esta es una declaración. Esta es una visión de David en el espíritu. Esto no es que David estaba inventando o estaba contando cuentos. Dios le revela en el espíritu esta visión. Y ve en el cielo, mire por favor, véame para acá. Lo que narra aquí David es el momento en el cielo cuando Dios le dice al hijo: siéntate. Dice: Jehová dijo a mi Señor. ¿Cómo es esto? Y entonces, ¿cómo es que está Dios y un Señor más? Es que Él es Dios. Sí. Él es igual que el Padre. No es el Padre. No nos confundamos. Porque aquí nosotros debemos tener claro de que cuando hablamos de que Jesús es el Cristo y nos enfocamos en asegurar que el Evangelio de Dios está centrado y fundamentado en la revelación de la persona de Jesús como el Cristo, no estamos haciendo de lado al Padre y al Espíritu Santo. No somos de la secta solo Jesús, que para ellos Jesús es Jesús solo, les dicen también, porque dicen no, que el Padre es un hombre nada más, pero que el Todopoderoso es solo Jesús, y que el Espíritu Santo, no, si el Espíritu Santo es el mismo Jesús. No, la Escritura no enseña eso. Dios enseña lo que aquí se nos está revelando. Primero lo que dijo el Señor Jesús acerca de esta cita. En Marcos 12:36 hablo de esto y les hizo esa pregunta. Dice: David en el espíritu. Es que el Señor aclara que esto es una revelación del Espíritu Santo. ¿Es lo mismo? Entonces estamos hablando de personas que son diferenciables, que son Dios, que juntas forman el único y eterno Dios revelado. Amén. Por eso es que es comprensible. Le dice el Padre al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hola. Amén, hermano. Ahora,
Dice el Señor entonces, es que este eterno Hijo, este eterno ungido, es mi Rey. Es mi Rey y Él va a gobernar eternamente en mi reino, el reino de Dios. Amén, amén, hermano. Amén. Ahora, volvamos a Daniel, por favor. También Dios, mediante este profeta, revela el tiempo en el que el Mesías había de venir, el tiempo exacto. Les decía que cuando el Señor vino, cuando el Señor se manifestó más bien e inició su ministerio, era más o menos el tiempo en que estaba cumpliéndose la profecía de Daniel. Y veamos esto, miren. Daniel 9, 24. ¿Está conmigo? ¿Ya lo tienen? Daniel 9, 24. Dice así, miren, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, le está diciendo Dios a Daniel, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable o eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es ese santo de los santos? Es el Cristo. Amén. Ahora, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y aquí es específica el tiempo, lo que Dios está confirmando. Desde que fue dada la orden de reconstrucción del segundo templo, ¿está conmigo? Hasta el aparecimiento del Mesías, Cristo le dice, habrá 7 semanas y 62 y 72 semanas. ¿Está conmigo, hermano? Y 62 semanas, perdón. 7 semanas y 62 semanas. ¿Eso cuánto suma? 69 semanas. Amén. Pero estos años, estas semanas son de días proféticos, que quiere decir que cada día equivale a un año. Amén. Y cuando habló de 69 semanas, estamos hablando de 483 años. Y Dios dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 69 semanas. Amén, hermano. Esas 69 semanas estaban por cumplirse en el tiempo en el que el Señor Jesús apareció. O más bien, ese tiempo estaba cerquitita, y ya le explico. Entonces, por eso es que cuando el Señor Jesús viene y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, los judíos entendieron que era el gobierno del Mesías Cristo y que estaba prometido para más o menos ese tiempo. Amén, hermano. Amén. Y entonces, por eso es que cuando el Señor entra a Jerusalén, ¿se acuerda usted? La gente dice, ahí viene el Cristo, ahí viene el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día, hermanos, ese día exacto, se estaban cumpliendo los 483 años. Amén. Y ellos sin saber estaban confirmando el cumplimiento de la profecía. Y el Señor Jesús, por eso es que hizo tanto énfasis en el reino de los cielos, en el reino del Cristo. Él estaba diciendo, yo soy el Cristo. Porque cuando decía el Hijo del Hombre, se refería a este Hijo del Hombre que está delante de Dios y que va a reinar eternamente. Amén. Y cuando hablaba del reino de los cielos, se refería obviamente al reinado del Mesías Cristo. Amén. Por favor, versículo 26. Y después de las 62 semanas, es decir, las 7 más las 62, se quitará la vida
al Mesías. ¿Acaso Dios no dijo que el Mesías había de morir? Dios confirmó que el Cristo había de morir. Dice, mas no por sí. Es decir, que era la voluntad de Dios que tenía que morir. Amén, hermano. Ahora, la muerte de nuestro Señor Jesús sucedió precisamente después del cumplimiento de estas 69 semanas, o esos 483 años. Y ahí entramos entonces en el resto del cumplimiento profético de este tiempo, en la famosa semana 70, que es la que quedó en suspenso y que está por cumplirse, ¿está conmigo? A partir de la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué le he explicado todo esto? Vámonos a Mateo, porque esa era la introducción, ¿no? Obviamente. Vámonos a Mateo. A Mateo 5, que era donde arrancamos. Y por eso es que el Señor dice esto. Miren, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ya le expliqué a usted que la ley y los profetas hablan de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios, pero también habla de la promesa del reino. ¿Amén? Del advenimiento del Mesías Cristo. Entonces dicen, miren, yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir lo que está escrito ahí. Yo he venido para cumplirlo. Amén. Porque lo que hablan la ley y los profetas es de mí. Mire lo que dice Juan 5:39, por favor, dejemos ahí un ratito Mateo y vámonos a Juan 5:39. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de la ley y de los profetas? Estas son las escrituras. Dice versículo 39 de Juan 5: escudriñen las escrituras, revísenlas bien, dijo el Señor, escudriñad las escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Qué contiene todo el Antiguo Testamento? La ley y los profetas, que son las escrituras, contienen el testimonio acerca del sacrificio, de la persona y obra de nuestro Señor Jesús. Vamos a Lucas 24:44, por favor. Está antes de Juan, Lucas 24, ahí cerquita, 44. Hola. ¿Qué dice? Estas son palabras del Señor Jesús después de que se les apareció a sus discípulos, después que resucitó, está conmigo, hermano, y se apareció a sus discípulos. Ellos no lo reconocían. Ellos no creían que había resucitado, pero Él se aparece en medio de ellos, estando reunidos en un aposento cerrado, cerrada la puerta, y Él se apareció en medio y les dice, paz a vosotros. Y le dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, es decir, antes de que estuviese glorificado, amén, antes que muriera y resucitara, que era necesario, ¿qué dice? Que se cumpliese. ¿Que era qué? ¿Era qué? Necesario. Necesario. Amén. Óyame, es que la obra del Cristo, el sacrificio del Cristo, no podía dejar de suceder. Amén. El sacrificio del Cristo es indispensable. Indispensable. Sin ese sacrificio del Cristo, hermano, nada de lo que estamos hablando aquí tendría sentido. Amén, así es. Si usted y yo ahora gozamos de una bendición, como dije al principio, única, preciosa, grandísima, que ni la alcanzamos a entender, es precisamente por la obra de Cristo, Gloria a Dios, por amén. su sacrificio. Amén. Entonces dice el Señor, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿A dónde? En la ley de Moisés. En la ley de Moisés, en los profetas y aclara en los salmos, porque es
toda la escritura. Veamos lo que dice el versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fue necesario. Amén. ¿Y cómo decimos todos ahí, hermano? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor vino, murió y resucitó. Amén. Pero ¿sabe qué es necesario también? Mire, dice, es necesario, fue necesario. Pero también es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes, dice el Señor, son testigos de estas cosas. Ustedes son los que yo he mandado para que den testimonio de mí, para que sean mis testigos. Entonces, hermano, la obra del Cristo no va a ser completa si el cuerpo del Cristo, que somos usted y yo, nos callamos. No estaríamos cumpliendo el propósito de Dios si solo nos quedamos, ay, sí, qué lindo, ¿verdad? El Señor murió, resucitó y nos salvó. Bah. Es que es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Comenzando desde Jerusalén. ¿Acaso no fue allá en Jerusalén que les dijo a los discípulos? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Seréis testigos míos. Daréis testimonio de mí. ¿De quién debemos hablar usted y yo? ¿De nuestros vecinos? ¿De nuestra familia? ¿De nuestro testimonio? No. Debemos dar testimonio de Cristo. Lo que debe estar en nuestra boca es la palabra de Cristo. Lo que debe estar en nuestra boca y lo que debe salir de nuestra boca es el testimonio del Hijo de Dios. Es necesario, hermanos. Es necesario. Si nosotros no atendemos a esa necesidad, no estamos dentro de la voluntad de Dios. Déjenme decirlo. Es necesario. Por eso que cuando el Señor dio el mandato de predicar el Evangelio, nos dijo, miren, traten de, vean cómo, hagan el esfuerzo. Digo, vayan. Es una orden. Vayan por todo el mundo. Vayan. ¿Nosotros qué hacemos aquí sentados? Está bien, venimos a adorar al Señor y venimos a edificarnos, ¿verdad? Pero deberíamos pasar más tiempo afuera anunciando el Evangelio que aquí. Amén, amados. Ahora, volvamos entonces a Mateo 5. Dice el Señor, yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijo el Señor? Porque es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El cumplimiento, hermano, de la ley de Dios no es solo el hecho de sus mandamientos, sino de lo que Él prometió acerca del Cristo. El pueblo de Israel se ha distinguido, de acuerdo a la Escritura, precisamente por el pacto del Mesías Cristo, por la promesa del advenimiento del Mesías Cristo. Que ellos no reconocieron a Jesús como el Cristo y todavía no lo reconocen, es el problema de ellos. Pero ellos tienen claro, de acuerdo a la Escritura, que el Mesías va a venir y lo siguen esperando. ¿Sí? Ya lo esperan más ellos que nosotros. Y nosotros que sabemos que ya vino y que va a regresar, como prometió. Pero ellos lo esperan. Ahora, miren entonces, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que yo he dicho y lo que yo digo no pasará. Mis palabras. ¿Y cuáles son las palabras que habló el Señor Jesús?
todo el testimonio de la ley. Amén. La doctrina del Padre, la doctrina de Dios es la doctrina del Cristo. Lo que Él vino a revelar, y Él dijo, bueno, oísteis que fue dicho, y eso lo vamos a estudiar más adelante, desde el versículo 21 en adelante. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, dice el Señor. Amén. Porque Él es la ley. Él es el pacto. Él es la palabra. Amén. Amén, amado. Y Él, mis amados, en su vida y en la consumación de la obra del Cristo, de su sacrificio redentor, Él es el cumplimiento de la ley. Por eso es que en la fe del Señor Jesús, nosotros entendemos que sí, la ley de Dios la debemos cumplir. Y es inexorable. No podemos decir que no la debemos cumplir. Amén. Sin embargo, el cumplimiento de la ley no es solo los mandamientos, sino que es todo lo demás. Todo lo que concierne a la ley que está en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, eso solo lo cumplió nuestro Señor Jesús. Amén. Y entonces, por eso es que el apóstol Pablo, cuando recibió la revelación del Evangelio y de la persona del Cristo, cuando el Señor se le reveló allá en el desierto, se le apareció y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando Él le reveló por qué era y fue necesario que Él muriese y resucitase, y lo que significa la obra del Cristo, hermano, entonces Pablo entendió y dijo, es que las obras de la ley no pueden justificar a nadie. Sin la fe, óigame por favor, sin la fe del pacto, sin la fe del Mesías Cristo y sin la fe del reino de Dios en la vida del hombre, entonces no hay comunión con Dios. Amén. Sin esa fe del Mesías Cristo, de nada sirve cumplir la ley. El cumplimiento de la ley no salva a nadie. Porque no solo la ley, sino la promesa del Mesías Cristo. Usted y yo podemos creer que Jesús es el Cristo y nos ha sido revelado por Dios porque está testificado en la Escritura. Amén. Y una vez que nos ha sido revelada esa fe en la persona y obra del Cristo, entonces ahora entendemos que nuestra justicia no depende de lo que nosotros podamos cumplir en la carne. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Sino en el cumplimiento que Dios dio a toda la ley y a toda la Escritura en la persona de su Hijo, en la vida y obra del Cristo. Amén. Por eso es que, mis amados, el Señor dijo, y aquí lo podemos leer, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Y cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Y entonces, hermanos, nos encontramos aquí en una situación en la que, bueno, y entonces usted, ¿tengo que cumplir los mandamientos o no los tengo que cumplir? ¿Está conmigo, hermano? Es que ya dije que los mandamientos de Dios son para cumplirse. El asunto es que no es el cumplimiento de los mandamientos lo que nos salva, sino el cumplimiento que nuestro Señor Jesús hizo de la ley. Amén. Entonces Él vino para confirmar al hombre que, óigame, sin la fe del Mesías Cristo, nadie cumple la ley. Así es. Solo en el Cristo ahí lo dice. Amén, mis amados. Ahora vamos a Gálatas capítulo 3 y ahí el apóstol Pablo nos da una explicación muy hermosa acerca de lo que significa la fe
en la persona y obra del Cristo. Gálatas capítulo 3, del versículo 10 en adelante. Mira lo que dice acerca de la fe en el Evangelio. ¿Está conmigo, hermano? ¿Lo tiene? 3:10 de Gálatas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué es depender de las obras de la ley, hermano? Es pensar que yo puedo justificarme delante de Dios y puedo recibir, como quien dice, la bendición de Dios cumpliendo los mandamientos. Amén. Pero aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, mire, los que pretenden justificarse delante de Dios cumpliendo los mandamientos, dice, están bajo maldición. Léalo conmigo, por favor. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Eso es lo que dice Deuteronomio 27:26. Es decir, que el cumplimiento de la ley tiene además una maldición implícita. Nadie puede cumplir plenamente la ley. Está conmigo, hermano. Porque la ley, digamos, es el estándar divino de la condición del hombre justificado por los méritos del Cristo. ¿Está conmigo? La ley es como funciona en todas las legislaciones del mundo, el ideal. ¿Ven? La ley es el ideal. Para que alguien esté apegado a la ley, tiene que cumplir específicamente lo que la ley dice. Ahora, ¿quién cumple cada detallito de la ley? Estamos hablando de la ley de los hombres. Yo les digo, mire, aquí en el país hay un montón de leyes, usted. Que yo creo que llenamos este cajoncito aquí, esta casa, de leyes que están vigentes. Y sabe usted una cosa, que usted y yo estamos obligados a cumplir. Tenemos encima el cumplimiento de un montón de leyes que no conocemos. Y sabe usted que si nos agarran en el incumplimiento de alguna de las leyes, nos pueden echar preso. ¿Está conmigo? Entonces, la ley es el ideal, ¿sí? Pero es que la ley 100% nadie la cumple, hermano. Entonces, si la ley de los hombres nadie la cumple, ¿cree usted que alguien va a cumplir la ley de Dios? Jamás. El hombre en su condición natural, dice Romanos capítulo 8 y versículo 7, que los designios de la naturaleza humana, de esta naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos, no me diga que usted es santo, que no peca, dice que los designios de la naturaleza pecaminosa humana son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Nuestras inclinaciones, óigame, nuestras inclinaciones, por favor, nuestras inclinaciones, las suyas y las mías, en este cuerpo humano, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Si ya lo hemos analizado, el primer y fundamental mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y quién lo cumple? Solo el Cristo puede cumplir a plenitud, pudo cumplir a plenitud la ley. ¿Por qué? Porque para cumplir la ley se necesita ser perfecto. Y el único perfecto es el Cristo. Entonces, por eso que el Señor dijo aquí: el que no cumpla todos los mandamientos de la ley está bajo maldición. Amén, hermano. Por eso es que aquí esto se complementa con lo que el apóstol Santiago dijo en el capítulo 2 y versículo 10. Miren lo que dice. Santiago 2:10, por favor. ¿Sí? Porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿está conmigo, hermano? ¿Lo tiene? ¿Lo está leyendo conmigo? Santiago 2:10. Amén, porque cualquiera que guarda toda la
No lo ande buscando ya por Génesis porque no lo va a hallar. Queda casi al final. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto que dice, se hace culpable de todo. Es como que ha infringido toda la ley. Porque aquí dice el Señor, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11 del capítulo 3 de Gálatas. Estamos en Gálatas 3:10, ¿verdad? Regrese ahí, por favor, rapidito. Hola. Dice el apóstol Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. O sea, la vida del justo no depende de lo que él pueda hacer, sino de la fe que tiene en el que lo justifica, en el que sí puede. Amén. Ahora, dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Y entonces, el cumplimiento de la ley, hermanos, así, literal como está, lleva a las personas a que cumple, ok, ¿verdad? Está bien. Incumple, está mal y gana la ira de Dios. Pero, ¿y será que puede cumplir? Amén. Por eso dice, el que hiciera estas cosas vivirá por él. Si usted dice el Señor, vaya, ustedes van a hacer esto, si lo hacen, van a vivir. ¿Y quién lo podía hacer? Y no para eso Dios estableció los sacrificios de animales que todos los israelitas debían presentar todos los años para expiar su pecado delante de Dios. Eso era un recordatorio de que ellos necesitaban un redentor en el Cristo, porque para eso es que el Cristo vino, para que todos esos sacrificios que eran necesarios para tapar delante de Dios el pecado ya no fueran necesarios. Por eso es que la ley, mis amados, en cuanto a ordenanzas, estatutos, está inaplicable, es inaplicable en este tiempo, porque todos esos ritos y todas esas ordenanzas apuntaban al sacrificio del Cristo. Eran un anuncio, eran una sombra, que van a traer un cordero de un año, que lo van a sacrificar, van a hacer aquí. ¿Y eso qué sentido tiene ahora, no? Por eso es que, óigame, Satanás ha anulado el entendimiento de la gente que no cree en el Evangelio y los ha llevado a querer practicar ritos religiosos. Entonces, ahí están los sacerdotes que ministran como ministraban los sacerdotes del antiguo tiempo, con incienso por aquí, haciendo otras cosas por allá. Eso ya no tiene sentido. Los sacerdotes de Dios no son esos que están ahí en las iglesias. Los sacerdotes de Dios somos usted y yo. ¡Hola! Entonces, pero por eso es importante, miren por qué. Versículo 11 de Gálatas 3. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque la ley no es de fe, dice el versículo 12, sino que él quisiera estas cosas viviera por él. Pero dice el versículo 13. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién es el único que pudo librarnos de esa maldición que está por no poder cumplir la ley? Es nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ven? Por eso es que el Cristo debía morir en una cruz. Amén. Porque Él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 1 Corintios 5, 20 o 21. ¿Puede verlo conmigo ahí rapidito? 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21. Mira lo que dice. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? El Cristo. Solo Él en su condición de santo podía cumplir la ley. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el Cristo.
Porque lo que hizo Dios al sacrificar a su Hijo fue cargar en Él el pecado de todos nosotros, los que hemos creído. Ahí fue expiado el pecado, ahí fue pagado y ahí fue también extinguido. Porque en la muerte del Cristo, cuando Él dijo consumado es, ese pecado fue quitado eternamente delante de Dios. Y los justos por la fe en el Cristo gozamos de esa bendición de ser santos y sin mancha delante de Él. Amén, amén, gloria a Dios. Ahora, mis amados, lo que dice Mateo, ahí en los otros versículos que nos falta ver, y lo que dice en el versículo 19 que leí, mire, ¿qué sucede con la gente que quiere interpretar la Escritura y la palabra de Dios a su manera? Aquí está hablando de esas personas. De manera que cualquier persona, hermano, llámese ministro, llámese evangelista, llámese apóstol, lo que usted quiera, que quebrante uno de estos mandamientos. Y fíjese que esta palabra de quebrantamiento también hace referencia a quererlos ignorar. ¿Sí? No, esto no es necesario cumplirlo. Fíjense que los fariseos del tiempo del Señor Jesús así decían. No, es que esto está bien. Si ustedes no tienen lo que tienen para dar de ofrenda al Señor, o lo que tienen para darle a sus padres como ayuda, por cierto, mandamiento ayuda a los padres, ¿no? Dice, pero si ustedes, eso es lo único que tienen para darle al Señor, no están obligados a honrar a sus padres. Vaya, mire qué bonito, ¿verdad? Adaptando la palabra de Dios a su conveniencia. Eso es quebrantar un mandamiento. Hacerlo, quererlo eliminar, quererlo ignorar, que no es importante. Por eso dice, el que quiera hacer o disminuir la palabra de Dios o tomarla a su manera, dice, así dice, será visto de menos. Cuando dice muy pequeño será llamado o será llamado en el reino de los cielos. ¿Sabe qué quiere decir esto? Menos digno. No va a entrar en el reino de los cielos, que es el reino del Cristo. No va a tener comunión con Dios todo aquel que tome la palabra de Dios y le quite. O además, le agregue. Por eso es que Apocalipsis encontramos en los versículos, ya en el capítulo final, versículos 18 y 19, dice, yo se lo voy a leer rapidito por cuestión de tiempo, pero miren lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Miren, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, miren lo que le espera. Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Maldición. Amén. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, esto es lo que está diciendo aquí el Señor, que quiera suprimir, quiera incumplir, no atender a la palabra de Dios y enseñarla así. No, esto no es necesario cumplirlo. Así como hacían en el tiempo de Jesús en sus fariseos. Y el Señor les dijo, ustedes enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Amén. Y dice, Dios quitará su parte del libro de la vida, es decir, no tendrán parte con Dios, mis amados. Y es lo mismo que está diciendo el Señor aquí. Muy pequeño será llamado, no será digno del reino de Dios. Y el que los haga y los enseñe, ¿qué es hacer los mandamientos de Dios y enseñarlos? Es, óigame, entender la revelación del Evangelio en toda la Escritura, ¿sí? Y dar testimonio de Él, dar testimonio del Cristo. Amén. El Señor dijo, las Escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para recibir la vida eterna, que solo la fe en mi nombre les puede dar. Si ustedes no creen en mí, dice, si ustedes no le creen a la ley, Juan 5, 45 al 47, dice,
lo que dice Moisés en la ley, lo que escribió Moisés en la ley, de mí lo escribió. Acerca de mí escribió. Pero si ustedes no creen a lo que escribió Moisés, que es el testimonio de mí, dice el Señor, ¿cómo creerán a mis palabras? Amén. Entonces, si nosotros tomamos, dice, los mandamientos, la ley, ¿qué contiene la ley? La revelación del Cristo. Y lo enseñamos. ¿Qué es lo que tenemos que dar testimonio? Del Cristo. ¿De qué habla la ley? Del Cristo. Amén. Entonces dice, será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Seremos recompensados por hacer lo que debemos hacer. Amén. Por eso dice, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. Ahora, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿O somos menos que inútiles? Porque como inútiles deberíamos estar haciendo lo que debemos hacer. Pero menos que inútiles es que ni siquiera eso estamos haciendo. Amén. Versículo 20, con este cerramos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia de los escribas y fariseos? La justicia de los hombres. La justicia religiosa. Usted tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá, tiene que vestirse así, tiene que vestirse allá, porque si no, se va a condenar, se va a ir al infierno. Eso es justicia de los hombres. ¿Está conmigo, hermano? La justicia de Dios, mis hermanos, es la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesús el Cristo. Ya que por las obras de la ley, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 y versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Versículo 22 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La justicia de Dios, óigame, es por la gracia suya, brindada, otorgada en la persona y obra de su Hijo. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si nuestra fe está puesta en la persona única y exclusivamente en la persona y obra de Cristo, para nuestra redención y para el perdón de nuestros pecados, hermanos, somos justificados delante de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Y estamos cumpliendo la voluntad y hemos cumplido la ley de Dios en la persona de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Demos ese aplauso al Señor, por favor, amados. Ponga su pie conmigo y con su rostro inclinado, oremos al Señor para dar gracias. Señor y Padre, bendito sea tu nombre, exaltado, precioso, sublime, Señor, sobre todo nombre, sea bendito y sea alabado por siempre. Gracias, Señor, porque en la persona y obra de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, recibimos la justicia eterna, la justicia tuya, Señor, la justicia que tú proveíste, no la justicia nuestra, no la que nosotros pensemos o creamos que pueda ser la manera en que podamos justificarnos delante de ti. Esta justicia mayor que la de los escribas y fariseos es la justicia que tú nos ofreces por la fe en tu nombre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Ahora, Señor, con tu justicia, nuestro ser es transformado, somos hechos nuevas criaturas para ti y podemos ahora en esa condición hacer tu voluntad, cumplir tus mandatos, Señor, poner por obra tu palabra, dar testimonio, Señor, del Evangelio y hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, como tus redimidos, como tu pueblo, Señor, a cumplir ese mandato y a entender la necesidad que hay, Señor, de vivir la fe y la obediencia a la fe como tú lo has mandado. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Mis amados.